Todo comienza con una convicción poderosa. Las comunidades tienen el potencial de transformarse desde adentro. Cuando el liderazgo se comparte, los modelos de cohabitabilidad más sostenibles son aquellos que entienden que el cambio no depende de unos pocos, sino de muchos. Nuestro modelo de gestión social propone algo distinto. El verdadero éxito no está en elegir a los mejores para liderar, sino en darle las mejores herramientas para potenciar su capacidad. Porque una comunidad se fortalece cuando la responsabilidad se distribuye, incluso entre a quienes no ocupan un rol visible de representación. De eso se trata, de construir un profundo sentido de apropiación y corresponsabilidad en cada persona. Entonces la pregunta evoluciona: ¿cómo construimos ese capital interno que sostiene a la comunidad? ¿Cómo logramos que el territorio avance sin depender únicamente de unos líderes? La respuesta es clara: creando estructuras que trasciendan a quienes las iniciaron. Después de años de experiencia en el trabajo comunitario, esa visión tomó forma a través de las distintas metodologías. Una de ellas son las escuelas de gestores, un sistema de liderazgo compuesto por 4 módulos clave. Y el primero, tal vez el más retador, no se centra en el hacer, sino en el ser. Inspirado en enfoques como el de la Fundación Origen, este módulo invita a mirar hacia adentro, a construir desde el saber ser. Y siento que fue una oportunidad maravillosa. Siento que fue una herramienta valiosa, considerando que nuevamente siento que hay muchos jóvenes que también son líderes, que también tienen esa intención y esa voluntad, pero no encuentran, digamos que la manera apropiada para ejercer ese liderazgo, y no hay tantos espacios de los que uno se pueda enterar fácilmente de cómo aplicar ese liderazgo, sobre todo a nivel local y como tan íntimo, tan propio de alguna u otra manera. Digamos que hoy día se encuentran muchos otros espacios, pero pues desafortunadamente la mayoría de ellos no son pues los correctos, y creo que eso genera un impacto bastante positivo en la comunidad. Me inscribí a la Escuela de Gestores Comunitarios porque toda la vida he tenido un sentido de liderazgo, pero entendí que era la manera para poder aprovecharlo, para aprender cosas nuevas. Lo que me enganchó muchísimo fue que aprendimos cosas que podíamos llevar a la vida real de una manera fácil, de una manera puntual, y sobre todo que nos permitía construir comunidad. Siento que en cada persona y sobre todo en algunos jóvenes existe un tema de liderazgo bastante importante, pero no todos los espacios se prestan, digamos, para que ese liderazgo sea aplicado de una manera positiva, sino que se encuentran muchas otras salidas. Entonces siento que a través de la Escuela de Gestores Comunitarios no solamente logré desarrollar mi liderazgo, sino que también tuve muchas herramientas y mucho conocimiento que incluso hoy día puedo aplicar en otras áreas de la vida, y sobre todo me ayudó a entender que la comunidad no es algo que a uno le entregan, sino es algo que uno mismo construye. Bueno, digamos que yo me lo gocé muchísimo. Creo que parte del proceso también era poder entender otras perspectivas, saber que la diversidad no es no debe ser un obstáculo, sino que debe más bien ser un recurso importante para la construcción de un lugar en el que todos podamos caber, en el que todos tengamos participación y en el que todos nos podamos beneficiar de. Entonces, pues para mí personalmente fue muy chévere, me lo gocé mucho porque podía aprender de muchas personas, porque sobre todo las podía admirar desde lo que hacían, desde los diferentes roles que cumplían. Y eso también me permitió ganar experiencia, ganar aprendizaje. Creo que lo que me ayudó a aprovecharlo más fue que estaba en una postura de querer aprender más que de querer aportar. Y eso también me permitió desarrollarme a mí misma y encontrar cómo desde mi perspectiva de joven también podía aportar a lo que yo quería vivir en Hacienda Casablanca. Sé que la agrupación es, digamos que más allá de un ente jurídico, es una figura que promueve la unión entre vecinos, pero no para, digamos que para buscar de alguna u otra manera cómo podemos influenciar de manera política a otras personas, sino es más bien un llamado a la unión, que creo que falta mucho hoy en día en un tema de polarización a nivel país. Y siento que
justamente esa polarización se rompe desde la matriz en proyectos como este, en hacer parte de una agrupación que busque más unir a las personas a través de sus diferencias para generar un entorno y un producto en el que nos sintamos todos acogidos, en el que nos sintamos seguros y en el que sintamos que incluso nos podemos desarrollar como personas y que podemos tener una calidad de vida mejor. Y eso hace la diferencia entre todas las urbanizaciones y entre todos los proyectos que he visto. Creo que la intención de crear este urbanismo fue no solamente vender casas, sino fue generar una comunidad, fue construir país, y no se hubiera podido alcanzar si Responder no nos hubiera acompañado en el proceso de cómo hacerlo. Los líderes tenemos muchos dolores y si podemos sanar esos dolores, sanar esa niña interior, sanar ese niño interior, creo que logramos poder proyectar y potenciar toda esa capacidad que tenemos juntos. El segundo módulo es el de saber gestionar. Los líderes necesitan gestionar su territorio, poder hacer articulación con los diferentes actores que son claves para el territorio. A partir del 2019 se hace la segunda escuela de gestores comunitarios. Participo, soy egresado de la segunda generación, por decirlo así, de la Escuela de Gestores Comunitarios de Hacienda Casablanca. Después, en el 2019, antecitos de pandemia, me formé como gestor ambiental también. Pues igual, parte del encanto de Hacienda Casablanca es la biodiversidad, el verde que tenemos. Y pues no solamente es admirarlo, sino también cuidarlo, porque si nadie lo cuida, pues lo vamos a perder. Lo que te digo es vocación, me enseñaron eso en mi casa. Y no, conocí a Juan David, conocí varios miembros de la comunidad. Me dijeron, estaban varios promotores de Responder, estaba Daniel, ahorita no recuerdo el nombre de todas las personas que nos ayudaron, estabas tú, y nos dijeron, vea, la forma también, hay que aprender a impactar la comunidad, no simplemente son las ganas, sino hay que saberlo hacer. Y ustedes tienen lo más difícil de conseguir, que son las ganas, necesitan el conocimiento para poder hacer bien las cosas. Y creo que la base de eso es, y lo que me motivó a meterme, a incluirme, a participar en la escuela fue eso. No solamente tener las ganas, sino el conocimiento para poder hacer las cosas bien y poder impactar a la gente de la forma que se tiene que impactar. Pero si no tienen las herramientas, entonces la escuela da esas herramientas. El saber hacer, ¿cómo ponemos en práctica y no termina simplemente en una cartilla guardada debajo de la cama? ¿Cómo podemos trabajar haciendo realidad nuestros sueños? Y el último módulo, formulación de proyectos sociales con el marco lógico. Tuve la oportunidad y la fortuna de prepararme como una líder de la comunidad. Desde esa fecha para acá es donde me he vinculado siempre con la agrupación. He estado participando en el comité de convivencia. Actualmente continúo con el comité de convivencia, pero digamos que con la responsabilidad de preservar el medio ambiente. Entonces, digamos que ese es el rol actual en el que tengo con la agrupación. Aprendí a ser una líder, aprendí a luchar, aprendí a entender la diferencia de las personas, pero a tratar de convencer de que esa comunidad y de lo que nosotros aprendimos es importante no solo para mí, porque el conocimiento no es solamente mío. Lo que yo aprendo y lo que yo aprendí es para todos, es para toda la comunidad, es convencer al otro y hacerle entender de que todo lo que tú aprendas por tu comunidad, para tu comunidad, no es un beneficio individual, sino es un beneficio grupal. Es eso. Aprendimos a querer lo nuestro, una palabra difícil. La corporación Responder nos ha enseñado y nos ha dado herramientas de liderazgo. Nos ha dado como esa capacidad de unirnos para pensar en un bien común. En ese liderazgo y en esa función es en la que nos ha enfocado, nos ha capacitado para enfocarnos y para llevar a cabo muchas de las cosas que debemos hacer como comunidad. Muchos líderes nos decían, Laurita, llevé mi tema, mi idea al municipio
Y en el municipio me dijeron que era fantástica mi idea, que presentara un proyecto. ¿Y eso cómo se hace? Y nosotros no, pues a mí en psicología no me enseñaron nunca a formular un proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Por eso fue que hice la maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. ¿Cómo poder aterrizar ese lenguaje de proyectos a un lenguaje común y sencillo para que nuestra comunidad tuviera las herramientas? Que un líder de una vereda, que un líder que tiene quinto de primaria pudiese formular un proyecto sin que tuviera que depender de alguien que les cobra el 10% por formular un proyecto cuando la comunidad no tiene recursos. Hoy, y lo que queremos aquí a través de este proceso es contar que los verdaderos héroes son ellos, son los líderes del territorio. Nosotros desde Responder lo que hacemos es darles esas herramientas y facilitarles el trabajo a esos líderes que día a día hacen que su territorio genere nodos de desarrollo territorial. Y a través de esas herramientas que generamos desde la escuela, pues generamos esos semilleros de líderes que son los que hacen posible la sostenibilidad de este modelo de agrupación. Digamos que los gestores comunitarios fue una gran iniciativa que hubo en ese momento para tratar de fortalecer las competencias, no solamente de los que estábamos dirigiendo la agrupación en su momento, sino de los líderes sociales, ¿sí? Entonces, por eso tomé la iniciativa de participar, de buscar nuevas herramientas en liderazgo, precisamente para poderlas llevar a la práctica en esta agrupación y fortalecer nuestros líderes que pues siempre están en búsqueda de cómo hacer las cosas. Creo que ahí hay un vacío que todavía estamos tratando de librar y es cómo tienen las herramientas nuestros líderes para poder ejecutarlas en la realidad con la corporación, en un marco jurídico, ¿no? Que es la agrupación. Entonces, digamos que participé en esas escuelas para formarme y para poder transmitir todas esas herramientas importantes que traían de liderazgo y de ejecución de proyectos también, porque a través de esas escuelas se lograron proyectos para la agrupación en su momento. Yo creo que es un acierto que Amarillo y Responder hayan tomado la decisión de llevar esa iniciativa de asociatividad, ¿sí? Para la cogestión de lo público y para la cogestión del fortalecimiento del tejido social, ¿sí? Pienso que han existido tropiezos, como en todo proyecto, pero como iniciativa y como objetivo hay que mantenerlo, hay que impulsarlo. Fue una gran decisión que se tomó en su momento para identificar líderes, para tratar de entender cómo un proyecto como Hacienda Casablanca podría ser viable, no solamente en sus conjuntos residenciales como islas, sino a través de toda la urbanización y cómo este proyecto también se relaciona con los demás entes que hay en la zona, ¿sí? Creo que Hacienda Casablanca es demostrar. Si tú preguntas aquí en el municipio de Madrid qué es Hacienda Casablanca, pues te van a responder que es un sitio agradable para vivir, es un sitio que tiene gobernanza, es un sitio que tiene proyectos, es un sitio que tiene una infraestructura pues adecuada para los residentes y eso, digamos, responde a esa pregunta de que es pertinente tener esas agrupaciones y sobre todo tener buenos líderes también, ¿no? Formar liderazgos para que se mantengan en el tiempo. Bueno, sobre el legado que nos dejó Responder, pues muy importante, ¿sí? Primero que todo porque dio organización, ¿sí? Una estructura organizativa legal, primero que todo. Segundo, una estructura organizativa en el liderazgo local. Y creo yo que muchas de las personas que hicieron parte de estos procesos iniciales todavía permanecen por eso, porque fueron formadas para ese tema. Inclusive yo sigo todavía de alguna u otra manera aportando a la agrupación, aunque ya no sea el gerente, pero los gerentes que vendrán pues obviamente tendrán el respaldo de los que vinimos, porque uno entiende cómo son los procesos ya, uno entiende las dificultades que se presentan y los retos que tenemos para poder mantener el proyecto. Entonces, pienso que Responder ha sido esa columna vertebral que ha mantenido el proceso. En los momentos difíciles uno tiene a quien llamar o tiene a quien, digamos, tomar un consejo, por lo menos para poder seguir sacando adelante este tipo de organización. Bueno, y las escuelas de gestores del desarrollo sostenible, para poderse graduar los líderes, ¿qué tienen que hacer? Preguntarán ustedes. No es solamente estudiar, terminar las materias, por así decirlo, sino poner en la práctica todos los conocimientos impartidos. Y para ponerlo en la práctica, en Casablanca, generamos durante las 2 primeras escuelas un gran reto social. Y ese reto social era poder promover que Casablanca fuera, para la comunidad también de Casablanca, y que conocieran los emprendimientos que había en las unidades productivas naturales. La principal razón es colaborar
para que las cosas estén bien, ¿sí? Yo pienso que había en el urbanismo Casablanca ya unos cimientos de infraestructura muy hermosos y que había que sostenerlos. Entonces la formación como gestor me dio el preocuparme y el aportar para que no se perdieran esas características que he nombrado de belleza, de buena camaradería entre vecinos, de seguridad para que no estuvieran, no sufriera daños, vandalismo, el urbanismo. Eso me motivó muchísimo a ser gestor. Mi aporte a la agrupación ha estado en involucrarme en la gran mayoría de las actividades que desarrolla la agrupación. Por ejemplo, en las ferias de emprendimiento, en la siembra de árboles, en la limpieza del urbanismo, en los mercados campesinos, en todas las actividades que la agrupación desarrolla y en oportunidades también relacionadas con las fechas del calendario. Por ejemplo, en Semana Santa se hacen actividades, el Día de los Niños se hacen actividades. En la gran mayoría de esas actividades yo he participado en algo.